Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. No necesito nada en la vida.
Hola, muy buenas tardes. Soy la hermana Noemí Castillo Juárez de la Iglesia Buenas Nuevas, Cuautitlán Izcalli. Recibí salvación hace 8 años con la palabra que viene en San Lucas número 23, versículo del 39 al 43, y quiero compartirles mi testimonio de salvación. Bueno, cuando yo empecé a escuchar el Evangelio, realmente no fue algo que yo quisiera, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a otras creencias, a otro tipo de vida religiosa, la cual era más fácil para mí que estar dentro de la iglesia, ¿no? Mi mamá era una persona muy difícil antes, tenía una vida complicada, y cuando ella escuchó el Evangelio, yo vi un cambio en mi mamá que dije, bueno, ¿qué le pasó, no? Cambiaron a mi mamá por completo. Entonces ella me quería compartir el Evangelio, pero realmente yo estaba acostumbrada a la comodidad, ¿no? De ir cuando yo quisiera a la iglesia, de no leer la Biblia, porque prácticamente no se trata de leer la Biblia, ¿no? Sino de escuchar el Evangelio, dar lo que yo quisiera de limosna, y limosna pues una moneda, ¿no? Hasta buscaba de lo más, de la baja cantidad que fuera, pues porque yo no quería dar más dinero, ¿no? Para mi limosna. Entonces yo vivía cómodamente con mi vida, ¿no? Así de creencia. Cuando mi mamá recibe la salvación, pues obviamente ella, con el conocimiento que ella tuvo, pues realmente ella se preocupó por nosotros, ¿no? Porque su familia recibiera salvación. Entonces, en busca de compartirnos, de buscar y compartir la palabra, pues obviamente nos buscaba, nos visitaba, y nosotros nos escondíamos de ella, ¿no? Porque no queríamos, pero estábamos súper cómodos. Incluso mi esposo, pues, se escondía, ¿no? Cuando le decía, viene mi mamá, y él se escondía porque él no quería que, pues, escuchara a mi mamá. Tengo 2 hijos, los cuales, uno ya estaba en etapa de preparatoria, y pues tenía una vida ya de bebidas alcohólicas, de fumar, y pues yo no estaba feliz, ¿no? Porque se iba y no avisaba, y era muy difícil tener a mi hijo en casa, ¿no? Entonces cuando mi mamá me dice, oye, ven, te invito, a mí me encanta mucho el baile y las obras de teatro también, todo lo artístico me gusta, ¿no? Entonces, mi mamá me invitó a iba a hacer algo que hicieron los jóvenes del Alguachef aquí en Cuautitlán, y me invitó. Entonces dije, ah, bueno, está bien, voy a ir contigo. Yo lo dije, pues para que ya no me esté molestando, ¿no? Voy a ir y ya. Entonces, la verdad, ir a ese evento cambió mi vida, porque cuando yo pude escuchar a los jóvenes cantar, la vida que ellos tenían, pues la verdad para mí fue de mucho gusto, ¿no? O sea, algo en mí, no sé, cambió. Dios puso en mí algo que yo decía, bueno, ¿y por qué no están aquí mis hijos, no? En lugar de estar tomando, en lugar de estar haciendo otras cosas, ¿por qué no están aquí? Tengo 2 hijos ya mayores de edad. Entonces el mayor era muy complicado conmigo y con su papá, ¿no? Hacía muchas cosas que no, que estaban fuera de control para nosotros, ¿no? Entonces realmente pues yo me puse triste, porque dije, bueno, y entonces mis hijos, ¿por qué no están aquí, no? Mi hijo mayor más debería estar aquí sirviendo o algo así. Pero pues empecé a escuchar, y salió un pastor a decir la palabra, ¿no? El cual me conmovió, pero ahí no recibí salvación. Entonces fue la siguiente campaña que hubo aquí en Cuautitlán. Entonces compartió el pastor Lalo, y fue ahí cuando yo recibí la salvación, ¿no? Que yo decía, mi mamá cuando me predicaba me decía, es que mira, ya somos justos y ya somos salvos y así. Yo decía, ¿cómo crees, mamá? O sea, realmente esto no pasa así. Yo he hecho tantas cosas, tantas maldades, ¿no? Hasta sigo peleando contigo, ¿cómo crees? Cuando empiezo a escuchar en esa campaña al pastor Lalo, Dios cambió mi vida por completo, porque sentí algo que me dio mucha tranquilidad cuando predicó sobre el malhechor, ¿no? Porque yo decía, no, yo tengo mucho pecado. Cuando mi mamá cree que yo voy a ser salva, ¿no? ¿No? ¿Cómo cree mi mamá? ¿Qué le pasó, no? Ya le enloquecieron. Entonces, cuando escuché esa palabra del malhechor, algo en mí cambió por completo, ¿no? Porque es real. Cuando yo pude verificar con mi Biblia que la palabra decía que él perdonó al malhechor, ¿no? No importara qué hizo el malhechor, si mató, si todas las cosas maleantes que hizo él, fechorías tan grandes que fueran, no comprendía yo cómo Dios le perdonó, nunca le cuestionó, nunca le dijo, oye, es que tú, ¿por qué hiciste así o asá, no? Solo lo perdonó. Entonces ahí fue cuando recibí una paz en mi corazón, tranquila, o sea, dormí como no tenía una idea.
realmente para mí fue algo maravilloso, ¿no? Entonces me quedé, continué en la campaña y pues me metí ahora sí que de lleno, ¿no? Mi esposo se seguía escondiendo de mi mamá porque a él no le gustaba para nada. Él decía, aquí en México se dice que uno es católico de hueso colorado, ¿no? Que pues no lo quitan de sus creencias, ¿no? Entonces mi mamá venía de visita y mi esposo se escondía, ¿no? Entonces realmente pues era difícil. Yo decía, ahora cómo mi esposo está en sus creencias erróneas, ¿no? Yo siempre he sido de las personas que me gusta leer y ver, ¿no? Que sea real lo que me están diciendo, ¿no? Cuando yo pude leer, entonces me empecé a preocupar por mi familia, por mis hijos, porque decía, ¿cómo se van a ir? ¿Cómo al infierno, no? Porque no están creyendo lo que es la realidad. En ese tiempo mi hermano todavía vivía, ¿no? Entonces realmente yo me empecé a preocupar por mis seres queridos para que ellos pudieran recibir la salvación. Pero después me di cuenta que no era yo, ¿no? Que tenía que ser Dios quien Él abriera sus corazones, ¿no? Y así fue, porque en una campaña que yo invité a mi esposo, pues ya con tal de que no lo molestáramos, él accedió a ir con mi mamá y conmigo a una campaña. Entonces, yo veía, o sea, ese inexplicable, bueno, no me puedo explicar hasta ahorita cómo puedes llorar por un ojo. O sea, nunca me voy a creer eso si no lo hubiera visto, porque yo veía, mi esposo es muy serio, entonces yo veía que mi esposo por un ojo así se le escurría la lágrima. Y yo decía, ¿cómo, no? El pastor predicaba fuertemente y mi esposo con un ojo llorando del otro lado donde estaba mi mamá, como si nada. Realmente nunca me puedo explicar eso, pero así pasó. Entonces allí mi esposo recibió por la gracia de Dios la salvación. Y bueno, nos faltaban nuestros dos hijos que realmente estaban pasando por la adolescencia muy difícil y pues muy rebeldes, ¿no? Entonces nos invitaron a nosotros a que viéramos lo del Al-Wajaf, nos encantó muchísimo. Mi hijo ya era incontrolable, no lo podíamos controlar para nada, ni su papá ni yo peleábamos mucho, era muy grosero. A pesar de que nosotros creíamos que habíamos educado a un buen niño, lo desconocíamos totalmente, ¿no? Hasta que por fin un día nos invitan a un campamento, invitaron a mis hijos y pues con mucho gusto nosotros, ¿no? Pero como mis hijos están acostumbrados a la comodidad, a tener sus cosas y su PlayStation nunca lo dejaban, pues no sabíamos cómo hacerle para que mi hijo fuera, ¿no? El mayor. Entonces le dijimos, oye, nos están invitando a un campamento y me dice, oye, ¿y de cuántas estrellas es el hotel? Le dije, son de 5 estrellas. Bueno, allá no sé si es igual, pero las 5 estrellas equivale a un lujo, ¿no? Aquí la menor estrella es que está feo el lugar. Le dije, no, hijo, es de 5 estrellas, tiene PlayStation, les van a dar comida pues hasta donde quieran. Pero yo aún no sentía como que esa alegría de que mis hijos fueran, porque no estaba acostumbrada a separarme de ellos. Yo sí, mis hijos pues sentía que me moría, ¿no? Me costaba mucho trabajo soltarlos, pero ya mi hijo no nos aceptaba mucho, nos faltaba mucho al respeto, nos decía que nos odiaba, ¿no? Entonces le dijimos, no, hijo, allá vas a estar bien, vas a tener tu cama y todo bien bonito. Sola con esa condición mi hijo aceptó ir. Entonces, pues al primer día que fuimos, no dijo nada. Al segundo día nos habló muy enojado que si por favor podíamos ir por él, porque a dónde lo habíamos llevado. Le dije que se aguantara, ¿no? Yo le dije a mi marido, no, ya vamos por él, porque el corazón de una madre muchas veces es muy, muy blando de carácter, ¿no? ¿Cómo mis hijos van a sufrir eso? No, vamos por él. Pero tenían que ir a Veracruz. Estando en Veracruz, Dios le dio la misericordia a mis hijos porque nosotros dijimos, no, vamos a ponernos fuertes porque este niño ya se nos salió de descontrol, ¿no? De control, estaba incontrolable. Realmente era muy difícil para nosotros, ¿no? Entonces yo le pedí que Dios me ayudara a poder mantenerme fuerte y dejarlos ir porque como les vuelvo a repetir, yo soy una mamá que me cuesta mucho soltar a mis hijos, ¿no? Y pasaron los días, era la primera vez que se iban tanto tiempo. Entonces al principio mis hijos nos dijo que a dónde lo habían llevado, que no sé qué, que el agua estaba fría, pero en primer lugar no hicimos nada, ya no contestamos el teléfono. Y lo grandioso fue cuando se fueron a Veracruz, estuvo allá y le dije, oye, ¿cómo te sientes? ¿Ya quieres que vayamos por ti o qué hago? No, mamá, no me quiero ir, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya está bien allá.
Y de repente nos dejó de contestar el teléfono, yo me preocupé, ¿no? Entonces dije, bueno, pues está bien, no lo veía conectado en Facebook, ¿no? Entonces decía, pues algo tendrá mi hijo. Nos recibimos una llamada casi un día antes de que ellos regresaran a México y la llamada fue de mi hijo el mayor, que era el más difícil de los dos, y nos dijo, oye mamá, y le dije, sí, mm, quiero darte las gracias porque fueron las mejores vacaciones de mi vida, te agradezco mucho y quiero decirle a mi papá y a ti que los amo con todo mi corazón y que gracias por permitirme estar aquí, ¿no? Obviamente de regreso me dijeron lo que ellos vivieron y todo, pero Dios transformó el corazón de mi hijo, igual al de chiquito, ¿no? Estuvo en el Al-Wayef y participó en obras y muchas cosas, ¿no? Realmente para nosotros la vida del Evangelio ha sido muy grandiosa, ¿no? Aunque por muchas cosas, pues llegan a nuestros pensamientos muchas cosas, más cuando uno recién conoce el Evangelio, ¿no? Yo tengo mucho testimonio que dar porque le tengo que dar la gloria a Dios por cada cosa que yo he vivido dentro del Evangelio, ¿no? Porque yo tenía un hermano, igual me apuraba a compartir el evangelio, yo quería que mi familia recibiera la salvación, ¿no? Entonces, uno cuando es salvo está como más, no sé, yo le comentaba a mi pastora, ¿no? Que siempre es más vulnerable, ¿no? Porque pues uno quiere que apresurarse a que su familia reciba la salvación, ¿no? Entonces, realmente yo me preocupaba por mi hermano creció lejos de mí, ¿no? Entonces, Dios a través de esta vida del Evangelio me ha puesto como situaciones, no Dios, ¿no? La vida me ha puesto situaciones y cómo hacerlas, ¿no? Dejarme llevar por mi pensamiento o creer en Dios, que Dios puede arreglar cada situación de mi vida. Y así ha sido, hermanos, realmente yo le prediqué el Evangelio a mi hermano y mi hermano, gracias a Dios, recibió salvación. Lamentablemente él tuvo una decisión muy grande de irse a Estados Unidos de inmigrante. Fue una decisión muy difícil para él porque pues dejó a sus 3 niños y a su esposa, ¿no? Y yo no quería que se fuera, ¿no? Yo por mí hubiera sido y no lo hubiera dejado que se fuera porque lamentablemente mi hermano perdió la vida en el desierto queriendo cruzar la frontera, ¿no? Aunque él ya había recibido salvación, aún no se metía de lleno a escuchar la palabra, ¿no? Entonces yo tuve muchas opciones, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué me está pasando todo esto a mí, no? Realmente, ¿por qué si yo estoy escuchando, estoy tratando de compartir el evangelio, ¿no? Yo así pensaba. Entonces me cerré por completo a escuchar la palabra, ¿no? Decía, pero ¿por qué Dios si yo estoy en la iglesia, si yo esto? Y mi hermano ahora está muerto, ¿cómo lo voy a buscar? Es una aguja en un pajar buscar a un muerto y fue bien difícil. Entonces yo dije, está bien Dios, acepto tu voluntad porque así es nada de, no se mueve ni una hoja si usted no permite, usted no mueve la hoja, ¿no? Entonces solo le pido, Padre Dios, que si pudiera regresarme a mi hermano vivo o como sea que esté, pero deme un lugar para yo llorarle. Conocí a través de este proceso a muchas personas que buscaban de hace 15, 20 años a su familia y realmente no encontraba nada, ¿no? Me metí a las morgues a buscar a mi hermano. Muchas cosas difíciles me tocó llevar en esta parte de mi vida, ¿no? Entonces yo le dije a Dios que me lo regresara como fuera. En ese momento yo me sentí la mujer más sola del mundo, ¿no? Porque decías que Dios me dejó y muchas cosas que por mi mente pasaban, ¿no? Entonces, en 2 meses me quedé, o sea, sin dinero en la búsqueda de mi hermano. Yo le pedí a Dios que me lo regresara como fuera, pero que yo no quería vivir toda mi vida esperando, ¿no? Por algo que ya no iba por llegar. Una vez, pensando en que yo hacía fiestas para muchas personas y siempre ayudaba a la gente humanamente, ¿no? Les daba dinero, les prestaba, derrochaba el dinero como fuera, ¿no? Y esta vez me pude dar cuenta que realmente estaba sola, ¿no? Dicen que la muerte de mi hermano no fue pues para estar triste, ¿no? Sino para la gloria de Dios, ¿no? O sea, sí fue difícil para mí, pero era para dar gloria, para que yo pudiera testificarles cómo Dios me pudo regresar el cuerpo de mi hermano, porque no tardaron ni 2 meses en que lo localizaron a mi hermano. Tuve todas las facilidades que de verdad yo no creía cómo tan rápido
me podían haber regresado a mi hermano, ¿no? Sin pagar ni un solo peso, porque aquí era 100,000 pesos, 150,000 pesos, lo que yo tenía que pagar por el regreso de mi hermano. Y saben, no sé yo qué puedo decir de Dios, lo más grande, porque de entre de tantos taxistas que hay en la Ciudad de México, que es muy grande, me quedé sin dinero, yo ya no tenía para el pasaje, ¿no? Entonces me subí a un taxi, yo lloraba porque ya me habían dicho que mi hermano estaba muerto y empecé a llorar. Aquí acostumbramos a contarle todo a los taxistas muchas veces y el taxista se me quedaba viendo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué me ve? Le digo, es que mi hermano, si no se hubiera ido, no estuviera muerto y así. No sé, para no hacer tanto esto largo, yo le platiqué al taxista que no tenía dinero, que a ver si me alcanzaba para pagar el taxi, porque mi hermano se había ido a Estados Unidos y había muerto. Y volteó a verme el taxista, de verdad, hermanos, no podía creer lo que me estaba pasando en ese momento. El taxista se orilló y me dijo que él era de Tuyehualco, de donde era mi hermano, que si no era mi hermano, el costeño, así le decían a mi hermano. No saben, o sea, me puse a llorar, pero porque como de entre tanta gente taxistas, Dios me había puesto al amigo de mi hermano, ¿no? Obviamente me ayudó con el pasaje del taxi y realmente me dijo que cualquier cosa que tuviera, pues que yo les hablara, ¿no? Me dio su número de teléfono y ahí pude ver la gloria de Dios, Señor, porque la muerte de mi hermano no fue ahorita no recuerdo bien cómo es la palabra, para derrota, ¿no? Sino para la gloria de Dios. O sea, sí estaba pasando por una grande, pero Dios me bendecía por otras, me daba su gracia al regresarme el cuerpo de mi hermano, al no estarlo buscando. Yo por eso tengo mucho agradecimiento con Dios, porque yo a través de estas cosas que he vivido, igual en mi matrimonio, dificultades, que a veces digo, bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Solamente Dios, ¿no? Porque yo estaba a punto del divorcio, de que mi familia, a pesar de haber recibido la salvación por dejarme llevar por mis pensamientos, estuve a punto de destruir mi matrimonio, ¿no? Y realmente mi pastora jamás me dejó, siempre me tuvo presente en sus oraciones, lo cual siempre Dios me doy cuenta que tiene misericordia de nosotros los salvos y realmente yo quiero dar este testimonio de mi matrimonio porque ya no estábamos viviendo juntos, ¿no? Entonces yo oraba a Dios, a pesar de tener esos pensamientos, yo oraba a Dios, digo, está bien Dios, si usted quiere que me quede sola, pues así que sea, y si no, regréseme ese amor por mi marido, Señor, porque yo quiero que esto también sea para gloria de usted. Y así fue, hermanos, no me divorcié, sigo casada con mi marido, vamos a cumplir 25 años de matrimonio por la gracia de Dios y seguimos con nuestros hijos dentro de la iglesia. Yo les doy mi testimonio porque realmente esto no es nada. Han sido muchas cosas en cuanto al mundo, ¿no? Tanto yo daba dinero y me puse a pensar que el mundo no nos trae nada, solamente Dios. De Dios viene la verdadera felicidad, hermanos. La verdad, a veces pasamos por situaciones donde creemos que Dios no está con nosotros, pero Dios no nos deja. Dios, ya somos salvos, solamente hay que conectarnos con el corazón de Dios. Yo le pido que sigan orando por nosotros y que siga ahora sí con sus siervos esparciendo el evangelio, ¿no? Porque yo soy testigo de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y realmente yo no tengo nada del mundo, ¿no? Porque así derrochando el dinero, dando ayuda aquí y allá, realmente el mundo no da nada. Dios lo da todo porque es real. La Biblia cumple su promesa. Entonces yo quiero darle la gloria a Dios por permitirles compartir este testimonio que espero les sirva. Realmente no pude contarles todo por el tiempo, pero algún día ojalá pueda ir a Chile para poderlos contar cómo es. Les mando un saludo desde México, muchas gracias y le doy la gloria a Dios. Hasta luego, bye. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, San Mateo capítulo 7, del versículo 1 voy a leer.
San Mateo capítulo 7 del versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta el versículo 14 he leído. Antes de tocar el capítulo 7, nosotros podemos retocar de capítulo 6 poco, porque ayer nosotros hemos hablado algunas cosas, pero nos falta poquito. De primero quiero leer otra vez San Mateo capítulo 6, el versículo 21. Veamos, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así dice. ¿Sabe que yo fui enviado a un país, se llama Jamaica? Es un país entre los países de Centroamérica. Capital es como Kingston, es una isla, ese país, Jamaica. Antes de llegar yo, había una hermana, se llama hermana Pac. Ella estaba sirviendo al Señor en Corea del Sur, pero un día llegó una noticia de Ministerio de Exterior de Corea del Sur que convoca una mujer que pueda preparar
comida en la casa de embajador de Corea en Kingston de Jamaica. Además, ella no sabía muy bien sobre idioma inglés donde usa en Jamaica, pero no tenía problema, ¿no? Porque ella iba a vivir en la casa de embajador. Mientras tanto que ella estaba viviendo en esa casa de embajador de Corea, ella estaba preparando comida para matrimonio de embajador y luego siempre ella estaba orando al Señor para que Dios le diera una oportunidad de conversar la palabra de Dios con la esposa de embajador. Por fin, un día ella comenzó a decir que Jesucristo murió en la cruz y limpió todos nuestros pecados. Por eso nosotros podemos decir que somos justos ante Dios. Según el testimonio de ella, estaba discutiendo, ¿no? Porque la esposa de embajador siempre estaba pensando que tenemos que cumplir mandamiento de Dios para ser salvo. También para entrar en el reino de Dios ya debería cumplir mandamiento de Dios. Pero de repente la que está trabajando en su casa estaba explicando el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados por su sangre y nos hizo de ser como hijo de Dios y justos. Por fin, por la gracia de Dios, la esposa de embajador ya recibió la salvación. Esta noticia ya estaba llegando a la misión de Corea del Sur. Además, uno de 2 años, llevando tiempo, hermana Pa, que estaba sirviendo a la casa de embajador, ella estaba ofrendando. Y cuando ella ganaba como mensualmente $1,000 en esa época, 1997, ella ofrendó $1,000. Imagínense, ¿no? Ganando $1,000, ¿cómo puede ofrendar $1,000? ¿Cómo puede vivir? En Corea del Sur hay sistema que como cada 2 meses o 3 meses le está aguinaldo a los funcionarios. Por eso ella estaba usando, cuando ella recibió aguinaldo, pero suelto, donde ella cobraba dinero, ¿no? 100% estaba ofrendando para misión. En aquel entonces usaba este dinero para misión de África. Creo que 1 año por ahí estaba ofrendando. Por esa razón, la misión Buenas Nuevas estaba pensando que sería bueno que fundara la iglesia en Kingston de Jamaica y eligió a nuestro matrimonio. Por esa razón, yo podía preparar para viajar a Jamaica, dejando mis hijos, porque yo tengo un hijo y una hija. En aquel entonces, el varón tenía como 4 años y hija tenía 2 años. Yo quería viajar juntos porque era necesario,
Por esa razón yo estaba presentando mi documento ante embajador de Estados Unidos en Corea del Sur como consulado y para solucionar la visa de Estados Unidos. Pero no podía lograr. Por esa razón yo tenía que dejar mis hijos en la casa de mi suegra. Solamente yo y con mi esposa nosotros fuimos a Kingston de Jamaica. Entonces cada sábado la hermana Pa estaba teniendo vacaciones de la casa de embajador para que ella para dormir en nuestra casa. Creo que con mi esposa, conversando y durmiendo. Significa que para ella era un sueño que llegara sábado y dejando su cosa o quedándose en la casa de nosotros, en la iglesia pequeña como una casa, ¿no? Conversando y escuchando la palabra del día domingo al siguiente día. Yo estoy pensando que en el corazón de ella estaba considerando la iglesia es como el tesoro para su vida. Por eso después de recibir la salvación, ella estaba sirviendo con todo corazón por su ofrenda y podía ser como una base, cimiento para establecer la iglesia en África. Creo que no tanto, pero por lo menos podía usar para esparcir el evangelio. Pero pasando tiempo, antes de pasar 6 meses después de llegar yo, en nuestro país, Corea del Sur, hubo problema de economía. Por causa de eso, el gobierno que estableció un nuevo presidente y tenía que reducir el número de embajada de Corea del mundo. Por causa de eso, ella podía regresar a Corea del Sur porque se cerró la puerta de embajada de Corea en Jamaica. Pero pasando tiempo, ella podía casarse con un hermano que amaba el evangelio. Y luego su matrimonio fue enviado a Cana de África, donde ella estaba sirviendo por medio de ofrenda, ¿no? Y durante muchos años, más de 15 años por ahí, estaba sirviendo. Pero su marido era mayor, como tenía mucha edad, además tenía enfermedad. Y por causa de eso, creo que en este año falleció. Hasta que muriera él, estaba sirviendo el evangelio. Eso es un pequeño testimonio de una hermana que estaba sirviendo al evangelio. Es decir que en nuestro corazón, si considera el evangelio que nos explica sobre la redención eterna y también nuevo nacimiento, es un tesoro para nuestra vida. Por eso, en el año que yo recibí la salvación, como 1990, en esa época, muchos hombres justos se levantaron para ingresar en la escuela de teología de Misión Buenas Nuevas para ser
pastores y misioneros. Doy gracias al Señor porque Dios me dio esta oportunidad para, para que yo pueda servir el Evangelio. Por esa razón, donde hay tesoro y también hay corazón. Significa que no puede separar corazón y el tesoro. Por esa razón, cuando uno que valora de esta bendición y salvación y el perdón eterno, entonces la gente puede valorar mucho y luego puede ofrendar y sacrificar e inventar, usar su tiempo para servir a la iglesia, para esparcir el Evangelio. Y luego nosotros podemos tocar otra palabra, ¿no? Como dice el versículo 26, mismo capítulo, San Mateo capítulo 6, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Imagínense, ¿no? Dios estaba comparando de nuestra vida y la vida de las aves. Es la verdad que hoy en día también cerca de nuestra casa hay muchos árboles. Sobre árboles hay muchos pájaros y aves. Ellos no tienen trabajo fijo. Creo que tampoco hay cuarentena, ¿no? No hay toque de queda. Entonces, libremente está visitando. Pero a veces no hay comida, ¿es cierto o no? Sobre calle, ¿qué hay? Además, en Santiago es la ciudad, no es campo. Pero nunca he visto que la ave que está muriéndose por falta de agua y por falta de alimentación, sobre calle no se queda. Siempre está saliendo y sonido, como cantando. Un día yo he visto de video de YouTube, estaba nevando sobre la montaña, creo que era invierno, ¿no? Nevaba bastante, porque el nido de la ave como está abierta, no está tapada, no tenía techo, ¿no? Alguno solamente hace redondo de nido. Y dentro del nido estaba poniendo huevos. Entonces una ave estaba empollando y de huevos. Y toda la noche estaba durmiendo, quedando. Por sobre su cabeza estaba tapando por nieve todo. ¿Ya? Si fuera nosotros, entonces, ¿cómo sería? Ser humano. Toda la noche sí estaba quedado y estaba llegando nieve, entonces la gente congela y muere. ¿Es cierto o no? ¿O quiere probar a alguien que tiene corazón caliente? Entonces, no tiene que probarlo. Entonces, la ave
después de salir el sol, estaba sacudiendo su cabeza, ¿no? Y luego sacudiendo y sacudiendo nieve. Y luego podía volar. El Creador estaba criando a las aves para que aguanten el frío, nieve, etc. Pero ser humano, Dios hizo a nosotros para que seamos o para que fuéramos nosotros como débiles, más débil que aves, ¿es cierto o no? Por eso ser humano sí o sí tiene que dormir bajo techo, por lo menos, aunque no hay ventana, no importa, por lo menos, si hay lluvia, si hay nieve, entonces ya tiene que esconder de lugar de peligro. Significa que Dios hizo débil entre los seres humanos, pero sabe que Dios protege la vida de los justos. Es muy importante. Es muy importante. Porque probando de nuestra vida, ¿no? Pastor Subán nos enseñó. Desde él no quería trabajar fuera de la palabra de Dios. Solamente él estaba predicando la palabra de Dios. Por eso hoy en día nosotros podemos ver documental del pastor Subán, ¿no? Al ver el documental de él, cuando era joven, que tenía 21 años por ahí, ya estaba viviendo en una ciudad, Acoctón, pero no tenía alimentación, ayunando bastante tiempo. Pero no murió por hambre. Es decir, que Dios estaba protegiendo cada momento, aunque le faltaba, pero Dios le sustentó. Por eso Él siempre nos enseña. Cuando tenga hambre, predique el evangelio. Cuando tenga dificultad, predique el evangelio. Porque Dios le gusta la gente que predica el evangelio. Significa que cuando nosotros empezamos a vivir fuera de Corea del Sur, desde Jamaica, desde 1997, ¿cuántos años? Más o menos 23 años estoy viviendo fuera de Corea del Sur. Por eso en Corea del Sur no hay mi casa. Mi casa está acá, en Chile. Y también era San José de Costa Rica. Y antes de llegar a San José, Asunción de Paraguay. Antes de llegar a Asunción de Paraguay era la ciudad de Santa Cruz de Bolivia. Y también antes de llegar a Santa Cruz de Bolivia y vivía en La Paz de Bolivia. Significa que Dios nos envía a cualquier lugar, nosotros podemos aceptar. No tenemos nada de derecho para decir que yo no quiero, yo no puedo. Nunca nosotros podemos usar esta palabra, ¿no? Porque la misión nos manda que vaya allá, entonces tenemos que ir. Por eso a veces alguna iglesia está iniciando. La iglesia que inicia, entonces no hay los hermanos muchos. Además, cuando conecta a los hermanos nuevos, no saben muy bien para ofrendar, para servir a la iglesia. No sabe, por eso solamente viene, escuchan la palabra de Dios, regresan.
Entonces nosotros ya tenemos que vivir por la gracia de Dios. Por eso, según mi punto de vista, ¿no? En el momento que yo vivía en La Paz de Bolivia, era más difícil porque ya iniciando, abriendo la iglesia, los hermanos nuevos no conocen muy bien el sistema de la iglesia. Por eso, cada mes ya por lo menos tenía que llegar ofrenda, uno de $500, ¿no? Así, para funcionar bien. Pero apenas llegando al mes, $50 ya está llegando. Además, durante un año nosotros podíamos recibir la ayuda de misión de Corea del Sur, ¿no? Como $600. Pero sobre $600, pagando alquiler $400. ¿eh? Y luego se queda $200. Entonces, gasto de electricidad, gasto de agua, gasto de y gas, y ya paga $100. Y alimentación entre 4 personas que vivían juntos con nuestro matrimonio, otro matrimonio, ya entre 4, por eso se queda $100. ¿no? Con esto ya tenía que mantener 4 personas. ¿no? Yo estaba haciendo como ser humano, yo tenía que calcular por $100 ya para comprar arroz y también de algo material y ya. Y era falta. Además, dentro de $100 ya nosotros teníamos que usar pasaje para llegar abajo, mercado, visitando. Wow, era difícil. Pero Dios nunca hizo de ayunar durante un año donde yo estaba viviendo en La Paz. Siempre Dios no me quitó un ánimo de vivir por el Evangelio. Eso es. Más que todo, Dios tenía que cuidar mi corazón, que yo pueda vivir con el Evangelio. Porque si no valoro del Evangelio, fácilmente yo podía abandonar. Yo no quiero vivir como esta forma. Ya quiero recibir ganancia por tener trabajo. Fácilmente podía abandonar este camino, ¿no? Pero como dice, ¿ya? Nosotros podemos entender esta palabra, ¿no? San Mateo capítulo 7, yo quiero presentar esta palabra del día de hoy, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Esto es la ley y los profetas. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ya la verdad que está hablando sobre camino y la puerta. La puerta ancha y también la puerta estrecha. ¿Qué es lo que está ubicada? La puerta. Entonces, hay la puerta de palacio o la puerta de una casita. ¿Está hablando eso? Yo no creo, sino que está hablando una puerta que está añadiendo de la vida y otra puerta ancha que está llegando, destino, es la perdición. ¿Qué significa perdición?
entrando a esta puerta la gente va a llegar destino al infierno. Eso es. Se refiere a religión, sobre fe, sobre creencia. Por eso Jesucristo estaba hablando dos puertas. Una puerta que normalmente todos los hombres del mundo están entrando en esta puerta. Hoy en día, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y casi todas las religiones están hablando que nosotros tenemos que cumplir el mandamiento de Dios. Por nuestra obra, por nuestro esfuerzo, alcanzaremos la salvación. Así estaba enseñando y creyendo y andando. Pero la verdad que la salvación no tiene relación nada de nuestra obra. Porque la salvación 100% viene de la sangre de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Para hacer gracia, no tiene que integrar nuestra obra. Pero hoy en día está enseñando, la mayoría de gente ya está mezclando la gracia de Jesucristo y mandamiento de Dios. Los dos juntos están enseñando, esforzando y caminando. Todo lo que está entrando en la puerta ancha. Eso es destrucción, porque está siendo pecador. Siempre por sí mismo está condenado, por sí mismo está sufrido, por sí mismo está doliendo de su corazón, pero nunca había sido como justos, santos y perfectos. ¿Por qué? Su conciencia está respondiendo, cada uno. Durante 20 años estoy creyendo en Jesucristo. ¿Por qué yo no tengo nada seguridad de la salvación? Cuando yo muero el día de hoy, no sé muy bien, ¿yo llegaré a la casa de Dios o no? Inseguridad de la salvación. Ya, preguntemos, ¿no? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? En el año 2019, Dios me dio una oportunidad de visitar como alrededor de 20 iglesias de Chile para dirigir seminario. Siempre yo estaba visitando a la iglesia de Chile. Yo estaba preguntando, hermanos, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Antes de preguntar esta palabra, estaba tranquilo, todo el mundo tranquilo, todos los oyentes estaban tranquilos. Pero cuando yo pongo esta pregunta, empezando a discutir entre sí, constantemente, cada iglesia se discute. Parece que los pecadores, no, justo, no, pecadores, no, justo, no, no, no. ¿No? ¿Qué es no? ¿Por qué? Antes de preguntar yo, estaba tapado sus corazones, porque no quería preguntar estas preguntas entre los pastores. ¿Por qué? Los pastores piensan que todos somos pecadores. No hay justo ni a uno, no. Yo soy pecador, todos somos pecadores. ¿Por qué es necesario preguntar quién se va al reino de Dios, justo o pecador? Incluso yo soy pecador, entonces, ¿para qué es necesario preguntar? Pero yo no soy pecador. Yo fui perdonado todos mis pecados y fui justificado por la sangre de Jesucristo. Yo tengo
certeza de la salvación y tengo la fe. Mas el justo vivirá por la fe, así dice. Entonces, por eso yo pregunto, yo creo que solamente el justo puede entrar en el reino de Dios. Por eso estaba preguntando, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Se discute, pero cantidad de los participantes dicen que los pecadores se van al reino de Dios. Ellos saben bien o no saben bien sobre la verdad. Ellos no saben nada. ¿Por qué? En la Biblia, ¿dónde está escrito? Los pecadores pueden entrar en el reino de Dios. En el reino de solamente santo, justo, perfecto puede entrar, puede vivir con Dios. Entonces la gente choca fuertemente. ¿Por qué? Todo lo que está entrando en esta puerta ancha, como dice, somos pecadores, así nomás. Aprendemos, pero Abraham fue contada su fe por justicia. ¿Qué significa? Antes de tener la fe, Abraham era pecador, pero su fe fue contada por justicia. Desde aquel tiempo, él podía ser justo. Por eso nosotros podemos creer que Abraham está en el reino de Dios. El rey David cometió, pero era justo. Por eso creemos que el rey David está en el cielo. Profeta Daniel, anteriormente al nacer en este mundo era pecador, pero un día él halló la gracia de Dios. Dios envió el ángel Gabriel enseñando que un día Jesucristo iba a venir, Mesías. Cuando Él viene, se terminará todas las iniquidades, pecadores. Permanecerá la justicia de Dios. Significa que cuando Dios le envió el ángel al profeta Daniel, él escuchó el evangelio, recibió la salvación. El libro de Daniel capítulo 9. Génesis capítulo 6. Noé halló la gracia de Dios. Noé era justo, varón perfecto, quien anduvo con Dios. Abel, él alcanzó de recibir el testimonio de que era justo. Dios había dicho a él, tú eres justo, dándole testimonio de que era justo. Significa que toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, está hablando que solamente justo puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿quién dice que se va al reino de Dios? Los pecadores. No. Antes de ser renacido, renacimiento es decir que siendo pecador, renacido como nueva criatura, siendo justo, hijo de Dios, adoptado hijo de Dios, puede entrar en el reino de Dios. Esta puerta que está enseñando el evangelio para recibir la salvación, para renacer, para que sean justificados, santificados y perfeccionados. Porque Jesucristo hizo la redención eterna. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué no acepta? ¿Por qué no acepta la sangre de Jesucristo que una sola vez para siempre había purificado, santificado, justificado y perfeccionado su alma para que reciba la salvación? Nosotros no tenemos que ser engañados, sino que nosotros tenemos que asegurar por la fe, creyendo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más, suficiente.
Por eso es como perla. Eso es como cosa santa. Santa no tiene que entregar al perro. La perla no tiene que entregar a los cerdos, según esta palabra dice. Significa que uno que tiene oído para oír la palabra de Dios, pueden entender lo que yo estoy hablando. Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre. Después de morir, pasando 3 días, por medio del poder de Dios, Él se resucitó para que Dios tenga la razón para decir a nosotros, ustedes no tienen pecado. ¿Por qué? Mi Hijo amado ha cancelado una sola vez para siempre de todos sus pecados. Jesucristo limpió nuestros pecados. Dios nos perdonó. Eso es el Evangelio. El día de hoy, hasta acá. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos llama en este lugar para que nosotros podamos escuchar la palabra del Señor. Escudriñando el libro de San Mateo, dice que donde hay tesoro, también hay su corazón, así dice. Por eso nosotros tenemos que valorar de tener esta verdad y tener el Evangelio como el tesoro que Dios nos entregó. Señor, por eso nosotros podemos servir a Dios, a la iglesia, al Evangelio. Espero que nos bendiga para que nosotros podamos usar nuestro tiempo para esparcir el Evangelio, para servir al Evangelio, Señor. También bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que reciban el perdón eterno, que reciban la salvación por su ayuda, Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Dios les bendiga. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Busquemos la palabra de Dios, San Mateo capítulo 7, del versículo 13. Voy a leer. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los aborrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malos dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta el versículo 29 he leído. La verdad que Jesucristo subió en la montaña y empezó a predicar la palabra de Dios durante muchos tiempos. Por eso está escrito desde capítulo 5 hasta 7. Es decir que la enseñanza de Jesucristo, donde estaba predicando en la montaña, es muy famosa. Pero lo más importante es la enseñanza, que es lo que está hablando. Jesucristo estaba hablando, ¿no? Y el versículo 14, una palabra muy curiosa, ¿no? Así dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así dice. ¿Ya? Jesucristo dice que hay dos puertas, uno es ancha, otra es estrecha. También para encontrar esta puerta estrecha y camino muy angosto, por eso para hallar este camino y la puerta es difícil. Poca gente puede hallar, así dice. ¿Qué es lo que quiero decir, no? Todo el mundo está pensando, yo hago buenas obras, yo entraré en el reino de Dios, recibiré recompensa, viviré en el cielo. Cuando yo hago mal, entonces ya recibiré castigo. Siendo pecador, yo no puedo entrar en el reino de Dios. Así piensa, depende de su obra. Entonces, depende de la obra de ser humano, será salvo. Entonces, ¿cómo sirve la gracia de Jesucristo? Porque somos salvos por la gracia de Dios. Así dice Efesios capítulo 2. Significa que para ser salvo, justo, hijo de Dios, ya tiene que ser por la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es que no tiene que pagar, no tiene que esforzar algo. Por ejemplo, ¿no?
En el año 2019 yo estaba acompañado con el coro Gracia. El coro Gracia estaba recorriendo la ciudad de Estados Unidos para hacer cantata navideña, visitando 28 ciudades durante casi un mes. En aquel entonces, Pastor Ruxuba envió a Coro Gracia y la organización de cantata navideña como 600,000 libros sobre el perdón de los pecados y nuevos nacimientos. Hoy en día se cambió título, como dice, yo recibí la salvación con esta manera. Entonces nosotros hemos preparado tiquete para que los ciudadanos lleguen en el estadio o algún teatro o cine, cualquier lugar donde cabe mucha gente, ¿no? Según mi cálculo, cada ciudad tiene diferente edificio. Algún cine que cabe como 2,000 personas. No podía entrar más porque ya cuando se llena 2,000 asientos, los guardias no van a permitir para que entre ninguno. Por esa razón, sobre etiquete estaba apareciendo. Es gratis para participar y ver presentación de cantata navideña, pero tal vez cuando haya llenado de asiento, no hay cupo, como cupo limitado. Entonces la gente cuando recibe tiquete, ya tiene que saber, yo tengo que esperar por fila hasta que llene asientos. Lo más gente que llegaron en una ciudad como Dallas, ¿cuántas personas cabe? 7,000 personas. Imagínense, yo estaba allá. 7,000 personas, porque era como multiuso de estadio grande, ¿no? Arena, así dice, arena. Entonces estaba llegando 1,000 de personas, hasta 7,000 personas en una ciudad. En aquel entonces ya nosotros éramos encargados para atender los pastores y también al terminar la actividad de cantata navideña con los miembros de coro, ya juntamente nosotros teníamos que esperar la puerta salida para repartir 7,000 libros. Alguna parte libro que hizo en inglés, otro es versión de español. Por eso nosotros tenemos que preguntar, ya español. Entonces alguno inglés, alguno español, así, alguno. Pero para repartir rápidamente, imagínense, para entrar, cuando tiempo de ingresa, repartir es fácil, porque lentamente ingresa. Pero para salir no es lento, ¿no? Toda gente de repente sale con toda la manera y abierta de puerta. En aquel entonces ya nosotros tenemos que repartir corriendo rápidamente. ¿Ya? Entonces ya alguna persona participó gratuitamente y al terminar recibió el libro de Pastor Soba gratuitamente. Esa es gracia. ¿Es cierto o no? Por la gracia, alguien podía entrar en el teatro, mirando actividad de coro gracia, escuchando la predicación de los pastores
Y luego últimamente podían recibir el libro también. Hay el regalo que puedan tomar foto con los miembros de Coro Gracia que estaba esperando, repartiendo libros. Sí, puede tomar foto conmigo, entonces ya puede tomar. Ya no pagaba nada. Pero ¿sabe qué? La verdad que organización de cada iglesia que ubica de ciudad para alquilar de este lugar tenía que pagar costo. $30,000, algún lugar $40,000, así, para usar un día. Significa que para que tenga la gracia alguien, ya, la organización tenía que pagar cancelación, monto completo. ¿Quién es el Salvador? Salvador es que en vez de mí, en vez de nosotros, Él tenía que pagar el precio de pecado de todos nuestros pecados. Porque Él es encargado ante presencia de Dios. Por esa razón Jesucristo, recibiendo el bautismo por medio de Juan el Bautista, al siguiente día estaba apareciendo San Juan capítulo 1, el versículo 29, ¿no? Así dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿de quién palabra será? Eso es la palabra de Juan el Bautista. Pero San Juan capítulo 1 estaba explicando. Dios envió su mensajero, se llamaba Juan el Bautista, quien nos dio testimonio acerca de la luz verdadera. Se refiere a Jesucristo. Por eso el mensajero de Dios dice que Él quitó ya todos nuestros pecados. Nosotros, ¿cómo tenemos que responder? Amén, gracias. Eres Mesías. Eres Salvador, quien va a morir en la cruz para que yo sea salvo, para que yo sea como justo. Por eso, ¿no? Observando el libro de San Juan capítulo 4, una mujer samaritana, después de encontrar Mesías, ya su corazón se cambió de repente. Antes de encontrar a Jesucristo, solamente ella quería sacar agua con cántaro. Ya ella estaba muy cansada, porque tenía 5 maridos, pero en este momento que vivía con otro marido, no considerando como su marido, como un hombre, nada más. De repente va a abandonar a ella, así consideraba. Significa que su corazón estaba lleno de desesperanza, angustia, y no tenía nada de alegría. Pero escuchando la palabra de Jesucristo, ella descubrió que Jesucristo era Mesías. Su corazón estaba lleno de esperanza y luego fue a Sicar de Samaria y luego publicó: que vengan, yo he encontrado Mesías, el que me contó sobre mi vida antigua. Por su convocatoria, mucha gente podían recibir la salvación. Así se cambia. Uno que haya la gracia de Dios y descubriendo la vida del Salvador, se cambia. Por eso Jesucristo, como dice, la puerta estrecha para llevar la vida eterna, el camino es muy angosto. Ya para llegar a esa puerta estrecha, muy difícil, porque poca gente halla, así dice.
Significa que hoy en día, ¿no?, la mayoría de gente están mezclando dos cosas: la gracia de Jesucristo y la obra de ser humano. Por eso sí o sí tiene que cumplir mandamiento de Dios para ser salvo. Así estaba pensando. Depende de mandamiento, depende de su obra. Si no puede cumplir mandamiento de Dios, pierde la salvación, o no es salvo, o siempre está teniendo preocupación. ¿Por qué? No ha llegado la certeza de la salvación. Por eso está sacudiendo su corazón. Por eso cuando puede orar al Señor, puede leer la Biblia, puede ofrendar al Señor, puede predicar bien, en aquel entonces ya puede sentir tranquilo, tranquila. Pero si no puede andar bien, en su corazón se levanta algún pensamiento malo, entonces se condena. ¿Por qué? Está poniendo una regla, depende de su acción, será cambiada de la salvación. Pero no es así. Jesucristo ingresó en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión para quitar nuestros pecados una sola vez para siempre, para hacer la redención eterna. Por esa razón Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial, rociando 7 veces ante presencia de Dios sobre el propiciatorio, ya quitó todos nuestros pecados. Suficiente por la sangre de Jesucristo la gente podrá ser salvo. Suficiente por la muerte de Jesucristo, ya nosotros seremos perdonados todos nuestros pecados. ¿Cuál es? La puerta ancha. Toda la gente, casi todo lo que está creyendo en Dios. Pero yo tengo que hacer algo bueno, cumpliendo mandamientos para recibir la salvación. Siempre está poniendo la condición con su obra. Eso es la puerta que lleva a la destrucción. Eso es. Luego Jesucristo estaba hablando sobre profetas. Como dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya hay dos palabras. Uno es, mucha gente ya puede llamar ¿a quién? A Jesucristo como Señor, mi Señor, Señor. Si me llama Señor, Señor, ¿toda la gente que me llama ya será salvo? No. El que haga la voluntad de mi Padre Celestial, así dice. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Desde aquel tiempo interpreta mal. Porque mucha gente está pensando, la interpretación de la voluntad de Dios es cumpliendo mandamiento de Dios. Así piensa. Mandamiento de Dios es antiguo pacto. El pacto que Dios entregó a nosotros a través de Moisés. Pero no permanecía toda la gente. Por esa razón, Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31 estaba diciendo, Dios iba a cambiar el pacto por nuevo pacto. El pacto antiguo que hizo por medio de Moisés, en aquel entonces se necesitaba cumplir mandamiento de Dios todos los hombres. Pero Dios, ¿con qué manera quería cambiar el pacto? Dios sabía que ni una persona podía cumplir mandamiento de Dios. Por eso, a través de Jesucristo, en vez de los hombres pecadores, Jesucristo
quita el pecado del mundo y se ha crucificado, cancelado el precio de todos nuestros pecados. Y luego Jesucristo iba a resucitar. En el tiempo que se resucita Jesucristo, ya Dios tiene razón para publicar a los hombres: ustedes ya no tienen pecado. ¿Por qué? Mi Hijo amado ha pagado todo. Por eso de primero, el Evangelio, Dios no se llama justos. Señor, yo no soy justo. Sí, la verdad que usted no es justo por su obra, pero mi Hijo amado ha cancelado. Ya, cuando hace actividad de cantata navideña por medio de coro Gracia, estaba repartiendo tiquete gratuitamente. En aquel entonces, los que recibieron tiquete ya tienen que leer bien. Este tiquete es gratis. Únicamente una condición: antes de llenar todo asiento, tiene que estar fila para tomar asiento suyo. Cuando haya llenado, no hay cupo. Eso es. Es gratis. Para entrar a un cine, es gratis. Entonces voy a llevar mi familia. Sí, no hay problema. Hasta 20, 50, no hay problema. Lléveselo. Por eso llegando 7,000, 8,000, ya constantemente estaba llenando la gente. Yo he visto que mucha gente estaban regresando a su casa sin ver, porque ya estaba lleno ya. Qué lástima, ¿no? Durante 2 horas estaba quedando por fila, pero si está lleno, entonces no hay cupo. Jesucristo, Él quería cumplir la voluntad de Dios en vez de nosotros. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Claramente está escrito. Ya veamos, buscando Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10, así dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Quién tenía que cumplir la voluntad de Dios? Jesucristo, en vez de nosotros. Por eso Jesucristo quería santificar a cada uno de nosotros una vez para siempre. Para santificar a nosotros, Jesucristo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Recibiendo todo pecado del mundo. Por eso he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la época de Antiguo Testamento, ¿cómo reciba el pecado entre los sacrificios, entre los animales? Por la imposición de mano del representante. Por eso, Levítico capítulo 16, leyendo la Biblia, por lo menos como el versículo 21, así sale, que sumo sacerdote Aarón ponía su mano sobre la cabeza del cabrío vivo, confesando: Señor, acá está todos los pecados de Israel que había cometido durante un año, todas las iniquidades, todas las rebeliones, por su mano poniéndolos, así dice, poniendo. ¿Qué es lo que pone? El pecado de Israel de 600,000 personas que cometieron durante un año. Trasladó por la mano. Así funcionaba la ley. Por eso Dios tenía que enviar un representante de nosotros. ¿Quién era? Juan el Bautista, porque era mayor. Todos los que nacieron de mujer, nadie había nacido más mayor que Juan el Bautista. Él un día
estaba dando bautismo a los pecadores, pero de repente llegó Jesucristo. Jesucristo dijo, deme bautismo. Oh Señor, no. Yo tengo que recibir bautismo. Yo soy pecador, tú eres justo. No. Así conviene que cumplamos toda justicia. Dentro de la palabra de Jesucristo, como dice, así conviene que cumplamos entre dos. Tú y yo cumplamos toda justicia. Significa que quitando el pecado del mundo, porque por su mano y cuando pone sobre mi cabeza para dar bautismo, en aquel entonces trasladará el pecado del mundo completo. Pues al siguiente día, como dice, dándole bautismo al siguiente día, en aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso añade el versículo 10 del Hebreos capítulo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hoy en día no mucha gente está confiando en esta palabra. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, yo soy santo. No puede decir esta palabra. ¿Por qué? Toda la gente está buscando la puerta ancha. La puerta ancha, ¿cómo dice? No, Jesucristo murió en la cruz, la verdad. Pero Jesucristo llevó el pecado original de Adán solamente. Imagínense, hace 12,000 años atrás, aún todavía nosotros no hemos nacido, no hemos cometido. ¿Cómo iba a llevar nuestro pecado? ¿Entiende? Amén, amén. Creo que no. Entonces, amén. Yo voy a despertarme. Amén. No, no. Sí. Porque yo no he nacido, yo no he cometido nada. Entonces, ¿cómo podré llevar mis pecados? Solamente, aquel Cordero de Dios que quitó el pecado original de Adán. Ya, amén. Yo creía con esta teoría que me enseñaba en Corea del Sur. Por causa de eso, durante 10 años, siempre llegaba a condenación. ¿Por qué? Imagínense, una persona quiere cumplir el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que llega? ¿Justicia de Dios o condenación? Condenación. ¿Por qué? Si en su corazón se levanta odio, rabia, entonces Jesucristo dijo que ¿dónde está el enemigo? Está dentro de la familia, dentro de la casa, así dice enemigo. Entonces, de repente su esposo convierte como si fuera enemigo principal. Y también se ve como si fuera enemiga su esposa. Mucha gente pelea entre matrimonio. Y también se pelean entre la familia. Se discuten. Casi nunca podían comer tranquilamente, con ambiente muy bueno, conversando. No. De repente llega exhortación y pelea, así. Imagínense, ¿no? El vecino está tranquilo, pero en la familia provoca enojo, rabia, odio, etc. En aquel entonces se siente condenado. Oh, Dios mío. El Señor dice que uno que tenga rabia, odio para matarlo, solamente teniendo el deseo de matar ya será culpable. Señor, Dios mío, perdóneme mis pecados. Y también andando, caminando, encontrando la gente, teniendo el deseo de fornicación, adulterio, ya se siente condenado. También al ver las cosas, produce codicia. Señor, yo no puedo guardar todo mandamiento, yo soy pecador.
siempre se siente condenado, se siente. ¿Por qué se siente condenado? Por no cumplir mandamientos de Dios. ¿Por qué no puede cumplir mandamientos de Dios? Su espíritu está bajo la ley, no está bajo la gracia del Señor. En esta palabra, ¿cómo nos enseña? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo nos hizo santificación. El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfecto, así dice. Dios me dice que tú eres perfecto. Pero Satanás, ¿cómo dice? No, tú eres pecador. Hay dos palabras. Uno, tú eres pecador. Otro, tú eres perfecto. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra de Dios? No sabe, porque no está teniendo la decisión. Voy a poner una condición. Ya. El versículo 24. 24, ¿cómo dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya nuestra fe será basada de la palabra del Señor. La voluntad de Dios es que Jesucristo hizo santificación, perfección y justificación hacia mí, hacia nosotros. Eso es la palabra, como igual que la roca. Sobre roca nosotros tenemos que poner nuestra creencia para que no sea sacudida de la salvación. Pero en el día postrero, mucha gente va a decir: Señor, Señor, yo he profetizado. Profetizado significa que hoy en día, como predicando la palabra de Dios. Y otro: Señor, yo había echado demonio. Wow, milagro, milagro. Fuera demonio. Sale. Y luego haciendo milagro, curando la enfermedad, etcétera, etcétera. Así van a decir. Entonces mi pregunta es: ¿ellos están mintiendo? Yo no creo que están mintiendo, sino que actualmente la verdad que ellos andaban así. Ellos están andando así, saliendo milagro. Y también está haciendo algo bueno, está todo bien. Pero últimamente Jesucristo iba a decir, ¿cómo dice? El versículo 23, ¿cómo dice? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya. ¿Cuándo utiliza nunca? Esa es mi pregunta. ¿Ah? Nunca. Nunca. ¿Cuándo se usa nunca? Nunca. Eso nunca. Nunca. Pastor, ¿usted no me encontró? Nunca. Es decir, que ni una vez había encontrado. ¿Usted no recibió mi regalo? Nunca, porque usted no me envió. Nunca, nunca no ha llegado a mi casa. Dios mío. Entonces, si hubiera enviado, entonces tenía que llamar por teléfono para avisar. Nunca ha llegado. Nunca. Nunca, nunca, nunca. O sea, nunca significa que ya, para ser profeta, de primero tiene que saludar o no. Saludar. Señor, desde hoy ya voy a ser profeta del Señor. Está bien, pero de primero tiene que confirmar su espíritu, que ha renacido o no. Ya quiero escuchar su testimonio. ¿Recibió la salvación o no?
¿Cómo está su pecado? ¿Fue perdonado o no? ¿Había sido justificado o no? Y luego Jesucristo dice que ahora sí, me siento que tú eres justo ya. Puede ir al mundo para ser mi discípulo, mi predicador, ya, siendo mi mensajero, predique el evangelio. Si hubiera enviado Jesucristo, entonces, ¿por qué iba a decir, nunca no conocí? Entonces, si hubiera enviado a Jesucristo, dice que nunca conocí, entonces ya sería como mentiroso. Pero Jesucristo no es mentiroso porque la verdad que nunca había conocido. Ya, nunca había conocido. Es decir, que antes de conocer a Jesucristo, puede ser profeta o no. Eso es, puede ser. Antes de encontrar a Jesucristo, antes de ser salvo, antes de ser perfecto, antes de ser renacido, puede ser profeta, puede hacer, echa fuera del demonio, puede hacer milagros. Pero ¿qué es lo que no puede hacer? No puede abrir la puerta del reino de Dios, porque Jesucristo ya no acepta. Nunca os conocí. No estaba hablando que le falta alguna cosa, como 20%, algo le falta. No, nunca os conocí. Desde el principio no conocía. ¿A quién va a decir? De primero tiene que renacer. Jesucristo estaba diciendo renacimiento. Entonces, ¿qué es el renacimiento? Había nacido por el pecado, ¿es cierto o no? Todo el mundo nacieron por medio de Adán. Por eso engendraron el pecado. Pero ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser justo? ¿Cómo puede ser perfecto ante Dios? ¿Por su manera? ¿Por su obra? ¿Cumplimiento, mandamiento de Dios? No. Por aceptar la sangre de Jesucristo. Por aceptar el evangelio. Por aceptar la palabra de Dios que había limpiado todos nuestros pecados. Por eso Dios estableció un pacto nuevo. Dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Wow. Dios tiene que entregar a los que creen en Jesucristo esta promesa. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que Dios va a juzgar o no. No va a juzgar porque ya al ver la gente que aceptó la sangre de Jesucristo, que limpió todos sus pecados, entonces al ver, no puede recordar de sus pecados, porque Dios no puede mentir, porque había renacido como hijo de Dios. Por esa razón, toda la palabra está explicando claramente sobre renacimiento, la salvación y también el perdón eterno, sobre la justicia de Dios. Cada día nosotros podemos tener alegría, gozo, esperanza con la palabra del Señor. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está bendeciendo a cada uno de nosotros para que nosotros podamos encontrar en esta hora, aunque está viviendo diferente lugar, diferentes países, pero Dios está dando esta humildad para aprender la palabra del Señor. Jesucristo era Salvador, quien quitó todos nuestros pecados. También por la cruz ya había cancelado todos nuestros pecados, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, por creer, aceptar Jesucristo como nuestro Salvador, que limpió todos nuestros pecados, desde aquel tiempo ya está teniendo relación con nuestro Señor Jesucristo.
Creo que el Señor quiere usar cada uno de nosotros como su instrumento. Espero que el Señor bendiga nuestra vida y también bendiga al mundo. Hoy en día mucha gente está teniendo dificultad, internado por medio de coronavirus. Pero Señor, espero que les bendiga, les cure y para que tengan salud, Señor. Especialmente una hermana de la iglesia de Pastora Erika Sandoval está teniendo dificultad, pero espero que le dé la oportunidad para que sirva al Señor después de ser curada toda la enfermedad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra sus maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.